Hablábamos recién, mi querida Claudia Melgarejo, del 11 de septiembre, pero de 1887. Pasaron 138 años de esa fecha. Imagínate lo que es. O sea que realmente es un partido centenario. ¿Qué referencia te viene el Partido Colorado a la mente? Vos sabés que más que referencia y todo el paso histórico y lo que ha representado para nuestro país el Partido Colorado, a mí lo que hoy me genera es estructura, orden y objetivos más claros y con eso llegar a las metas que se proponen. Así es. Que es lo que yo siempre digo, qué gusto sería, no puedo dejar de hablar ahora, qué lindo sería tener una oposición bien firme, con una estructura sólida, ¿no? Total. Y se puede decir lo que se diga del partido, bien vos decías, ¿verdad? Este ANR Nunca Más, que finalmente jugó a favor de la ANR porque despertó justamente ese cariño que le tiene la gente a esta doctrina. Y me parece muy importante lo que hoy vamos a hacer, ¿verdad? Porque acá en Paraguay bien nos decía, creo que, no recuerdo si fue Leite o Nakayama que nos decía que en realidad ninguna de los partidos acá son ni tan de derecha, ni tan de izquierda, ni tan de centro cuando se expresan, ¿verdad? Es como que en Paraguay no siguen las corrientes tradicionales, ¿verdad? Tenemos nuestro propio estilo de hacer política, pero ¿cómo se hace ese estilo? Es importante conocer las bases, ¿no? Totalmente. Mi querido Jotita, ahí, cuando hablamos del Partido Colorado, el partido más tradicional del Paraguay, Sí. ¿qué te viene a la mente? ¿Un partido siempre comprometido con las masas, con lo popular, pasando un momento bueno en este instante? Popular hoy con una línea muy pero muy clara y una línea uniforme. ¿Se siente eso? Sí. A diferencia, como dijo Claudia, lastimosamente la oposición hoy en día no tiene un norte. Va cada uno dispersado, mientras que el Partido Colorado uno ve... hoy en día también el Partido Colorado está dividido. Pero si hablamos del oficialismo, hay una línea que para mí está muy bien marcada, muy clara, y que siguen ellos andando sobre esa línea, ¿verdad? Sin parar, lento, rápido, como quieran, pero siempre bajo esa misma línea. Y uno ve del otro lado mucha confusión, muchas pujas, mucho ego, algo que en el Partido Colorado uno hoy en día no lo observa. Después están las células dentro del Partido Colorado, están los adictas, hoy creo que los samaniegos también están por ahí flotando un poquitito separados, pero lo que ha hecho el Partido Colorado en estas elecciones a mí me parece que es Total. trascendental. Después de una campaña de ANR Nunca Más, metieron una cantidad pero impresionante de senadores, diputados, teniendo mayoría, y ahí está el reflejo, ¿verdad? Así Del es. trabajo ordenado que están haciendo. Así es, y creciendo muchísimo también en afiliaciones. Bueno, mis queridos amigos, tenemos la oportunidad de tener aquí en piso a uno de los grandes referentes, un gran intelectual político, pero por sobre todo un gran intelectual del partido, un defensor de la doctrina original del Partido Colorado. Tengo el honor de presentarles a él. Primero voy a contar un poquito de su formación. Él es abogado, notario, escribano público, doctor en ciencias jurídicas, servidor público, analista de política, historia y relaciones internacionales, un gran conocedor de la historia, de cariño, muchos lo decimos, profe. Él es el profesor José Ocampos, director del Instituto Republicano de Política Estratégica de la ANR, más conocida por sus siglas como IRPE. Acompáñenme, vamos a conversar con este gran señor. Mi querido doctor. Mi querido Salim, ¿cómo estás? Encantado Bienvenido. de saludarte, de estar Placer. aquí en la mesa con Claudia, con Jotita, aquí en esta semana muy especial. En tu casa, doctor. Gracias. En tu Gracias. casa, doctor. Gracias por estar aquí. Te tenemos mucho cariño, mucho respeto, sabes eso. Igualmente. Y quiero comenzar brevemente recordando y poniendo un poco en contexto histórico ese Paraguay de 1869. El 15 de agosto del 69 sucedió algo.
Claro, estamos prácticamente en 1869, desde enero de 1869 cae Asunción, es tomada por los aliados, comienza el saqueo total. En un bando publicado en Buenos Aires no queda ninguna sola embarcación porque todas fueran enviados aquí no queda una sola embarcación en el Río de la Plata porque fueron enviadas todas a Asunción a saquear. En ese momento también, luego de la campaña de Cerro Corá, el general Bernardino Caballero es hecho prisionero, enviado a Río de Janeiro, donde es exhibido como una pieza de caza por los aliados y sobre todo el mundo quería conocer quién era ese general rubio loco que comandaba en la vanguardia de todas las operaciones militares de la Guerra de la Triple Alianza. Porque no se puede hablar, Salim, del Partido Colorado sin conocer la personalidad de su fundador. Caballero es el único caso que de soldado raso, presentado por su madre y hermana en el campamento Cerro León, llega a general de división, al máximo rango otorgado en la guerra, y es acreedor de todas las condecoraciones militares entregadas durante la Guerra de la Triple Alianza, incluida la medalla de Amambay. Venció Penudo, Pereja y Fatiga, campaña de Amambay que se distribuyó en cuero, porque ya no había metal por el propio mariscal Francisco Solano López. Ya no había metal, doctor. No había metal. Qué detalle ese. Ese es un detalle que siempre decimos nosotros en las exposiciones que tenemos. Un pedazo de cuero vale más que todo el oro del mundo, porque fue entregado por el mariscal Francisco Solano López en las Termópilas de Cerro Corá días antes de la batalla final. Entonces tiene un enorme valor simbólico, espiritual. Y en ese sentido, Caballero, todo el mundo lo hacía aquí como una figura desaparecida, le daban por muerto, como pasó con el mariscal, que allá lo recordamos, le quitaron los dientes, le arrancaron el cuero cabelludo, los dedos, cada uno quiso llevar un pedazo de un dictador de Paraguay de una guerra que fue de odio y de exterminio. En ese caso, Caballero, una vez que es hecho de vuelta, recupera su libertad después de ser prisionero, regresa al Paraguay a caballo, imagínate su paso por todas las compañías y pueblos donde solamente quedaban mujeres, niños y algunos ancianos sobrevivientes. Y grande fue la sorpresa cuando el número 2 del mariscal, el comandante de la vanguardia de todas las grandes batallas de la Guerra de la Triple Alianza, estaba vivo, rubio, ojos azules, joven, evidentemente alto, ¿verdad? Alto. Entonces, hoy peala y sombrero lo mitad a la gente y lo único que atinó a decir es presente mi general. Y es sobre su prestigio ganado en combate, en la Guerra de la Triple Alianza, no atrás ni en el medio, sino al frente de las operaciones militares. Y esto no lo digo yo, ni historiadores paraguayos. Esto lo describen Osorio, Correa da Cámara, el Barón de Porto Alegre. Los propios enemigos decían, había un general rubio loco al frente de todas las operaciones militares en la guerra. Hablaba de Bernardino Caballero. Entonces es sobre su prestigio que Patricio Escobar, Juan Crisóstomo Centurión, todos los principales oficiales y sobrevivientes del ejército paraguayo glorioso de Cerro Corá cierran filas. Era una regeneración nacional la figura de eso. Imponía respeto cuando apareció, su sola presencia imponía respeto. Eso así, esa es la historia. Póngame un poco, directora, por favor, ahí suavecito de fondo, una llave de Berta Rojas. Sí. A ver, me encanta esto, estamos llegando. 1864 se presenta al campamento Cerro León. Claro. En el 64 fue eso. Claro, por supuesto. Comienzo. Él viene de la compañía, justamente de Ubicuí, de la compañía Melgarejo de Ubicuí, presentado, el único varón entre varias hermanas presentado, y dicho al mariscal, ¿Le gustaba cómo cabalgaba? Sí, mariscal, aquí exactamente, Así era ya fue. bueno, era ya muy bueno él de familia, ¿verdad? Y le presenta mariscal, aquí vengo a dejar a mi único hijo varón para el servicio de cumplimiento con su patria, ¿verdad? Las palabras de su propia madre al entregar a su único hijo varón. Y todos los ascensos que va teniendo Caballero lo va haciendo por mérito extraordinario en combate. Y es el único caso que llega a general de división, porque Escobar, el otro general, llega a general después de la Guerra de la Triple Alianza. En este caso es el único. Y lo distinguió el mariscal diciendo, aquí tiene la patria al mejor de sus generales y yo al mejor de sus amigos.
Por eso, cuando hablamos de caballero, no es este señor, digamos, mayor, grande, digamos, está bien, esta es la imagen, digamos, más famosa, pero en realidad la imagen icónica es de aquel joven de cabello, digamos, rubio, al frente de las operaciones militares, ¿verdad? Eso es lo que admiraron los aliados, los comandantes argentinos. León Palleja habla de describir de él que era temerario, ¿verdad? Y en Abaú, en Loma Valentina, en Tonoró, en Piribebuy, 6 veces en Tonoró, hasta que el propio duque de Caixía dijo: ahora van a ver cómo muere un general brasileño, nada menos que el comandante en jefe, para romper el paso del arroyo de Tonoró. ¿Qué decía el duque de Caxias? El duque de Caxias, que tenía tanta curiosidad de saber quién lo que era ese fantasma que aparecía y desaparecía, generó un misticismo en las tropas aliadas. Generó un misticismo porque vos sabés que desde la caída de Humaitá, desde la campaña de Humaitá, prácticamente todas las operaciones militares fueron entre 25 a 30 mil aliados contra 1.800 a 2.000 paraguayos, de los cuales solamente había entre 500 a 600 caballos contra la caballería imperial de más de 20.000, te podés imaginar. Y Caballero era el que organizaba y salía a la vanguardia de las operaciones, y cuando el ánimo nuevamente estaba, digamos, bajo, o cuando estaba siendo terminada ahí el famoso grito hasta la carga final, ahí viene el grito, y el mismo que se levantó en Cerro Corá y volvía nuevamente a levantar de sus cenizas a esa tropa. ¿Qué dijo el duque de Caixías? Está en su famoso despacho privado, que vos lo has de conocer mejor que nadie. Despacho privado del duque de Caixías, Tuyuncué, 1868, a su majestad imperial, emperador Pedro II, dice: después de besar la mano de su majestad imperial, paso a dar el parte de las operaciones militares en la guerra do Paraguay. Y después hace una introducción y dice lo siguiente: todos los encuentros, todos los combates muestran y demuestran que la ferocidad, bravura del soldado paraguayo no tiene igual en el mundo, dice. La explicación no lo puedo decir con palabras, pero lo voy a decir con ejemplos. Buscan con frenético interés la posibilidad de cambiar su vida por una o más de sus enemigos. Desde que están bajo la mirada frenética de López, parece que todo lo pueden. Y todo esto que están haciendo es porque están también bajo el comando de un general bravísimo, de apellido Caballero, rubio, que inspira a sus tropas. O sea, el héroe máximo de Brasil, cuando Bolsonaro asume, le dedica el triunfo al duque de Caixías. El héroe máximo de Brasil, Caxias do Sul, miles de ciudades, rinde homenaje a Caballero también en su despacho privado. Entonces, estamos hablando de un partido que nace con ese prestigio. Y ahí quiero hacer yo, con Escobar, nace la Universidad Nacional, nace la reconstrucción a partir de la ceniza. Por supuesto, con todos los defectos, y sale también el acta de fundación el 11 de septiembre de 1887, de autoría de José II de Cut, a quien también hay que reconocerle su valor intelectual. Pero quiero decir esta parte, sí, no me quiero detener en esta parte. Dice: no nace nuestro partido siguiendo principios de afecciones pasajeras, ni tampoco data su existencia de ayer, cuando decidimos constituirnos en una asociación política. Dice: los elementos que la componen han mancomunado más de una vez las fuerzas dispersas a cuyos senos se han acudido los buenos. He ahí en este pasado su inspiración, y he ahí en el sello su porvenir. ¿Qué es lo que hace, en otras palabras, ahí el partido? Une el tronco histórico Domingo Martínez de Irala, los comuneros, el doctor Francia, los López, con la realidad nacional. Nos cruza, es lo que decimos siempre en el IRP. Entonces es un espíritu, una fuerza que lucha, nos viene del pasado, nos cruza y se proyecta al futuro. Es pasado, presente y futuro al mismo tiempo. ¡Wow! Qué interesante ese hilo conductor. Quiero entender, porque a veces el antagonismo, a veces uno quiere hablar del bien y tiene que contar la contraparte en general en la vida. Y en la historia pasa lo mismo. ¿Qué era el Paraguay el 7 de marzo del 70? Dice un señor Cirilo Rivarola: prohibir el guaraní y proscribir a López. ¿Qué era ese Paraguay para esos veteranos de guerra en la década del 70-80? ¿Cómo era, doctor? Contame para que la gente pueda entender. Y al paraguayo se le obligó a tener vergüenza de su propio país. El nombre del mariscal estaba proscripto.
te puedes imaginar, nadie pronuncia su nombre, fue arrancado de los registros del Estado civil paraguayo. Él no existió nunca. Se prohibió el guaraní porque, como decía Domingo Faustino Sarmiento, entre comillas, el padre de la educación argentina, decía, donde comienza el guaraní, termina la civilización. Y hablaba, no es maldad, es una realidad filosófica, eso lo debatimos también en el IRPE, porque no es maldad, es una realidad fáctica y filosófica que lo sostenía como una tabla sagrada. Debemos exterminar al paraguayo hasta el feto dentro del vientre de la madre, porque cada ciudadano paraguayo que puede pararse sobre dos piernas, así sea un niño, es un potencial enemigo. Ese pueblo debe escarmentar el terrible error que hizo al jugarse por los López y por Francia. Por eso el espíritu legionario, es tan fácil reconocer a un legionario por la opinión que tiene del doctor Francia, de los López, especialmente del mariscal Francisco Solano López y del doctor Francia. Porque no podemos separar al mariscal de la revolución social y popular que hizo el doctor Francia. Porque ese gran estado de las estancias de la patria, libre en puridad, como dice Eduardo Galeano, como dicen varios referentes, ese estado social y popular que alcanzó una libertad, entre comillas, bajo una dictadura, porque el gobierno del doctor Francia no fue una dictadura al estilo como nosotros creemos en el término, sino fue en el sentido romano del término. Claro. Con extremo peligro de Roma, el Senado concentraba plenos poderes en un solo hombre. Sí. Y en ese era el doctor Francia. Entonces, ese modelo de Estado social y popular del doctor Francia y los López cae y muere un 1 de marzo de 1870. Entonces, cuando hace un juicio de valor Domingo Faustino Sarmiento sobre ese tipo de pensamiento, juzga en el mismo nivel de vara a don Carlos y al doctor Francia, ¿verdad? Ese fue, entonces, en ese momento con Juan Bautista Gil, que luego es asesinado, ese Paraguay, podemos decir, incluso después Machaín, ¿verdad? Sí. Con su intervención, ¿podemos decir que ese Paraguay estaba dominado por fuerzas legionarias? Claro, y Cecilio Báez, que dijo que este era un pueblo de cretinos, que el cretín tenía que pagar justamente también ese error, haber tenido a los López. Eso le costó a Cecilio Báez, que hace el acta fundacional del Partido Liberal, el 10 de julio de 1887 también, el famoso Centro Democrático en Villarrica del Espíritu Santo, fundado por Antonio Taboada. Es en ese marco, pero aquí te quiero decir, ese partido, que nace con un partido nacionalista, porque primero fue conocido como el Partido Lopista, Partido Nacionalista, que hace con esa declaración de principio, primero Caballero trata de hacer no lo llama partido, es una asociación nacional, porque él buscó la reconciliación de la familia paraguaya. Pero nobleza obliga a decir es que el cariz ideológico del partido lo va a tomar años después, a partir de un nombre que se nos tiene que quedar grabado, y sobre todo que a mí me gustaría hacer alguna vez algo tipo ANR para principiantes, para los jóvenes, de Blas Garay, Ignacio Apane, Fulgencio R. Moreno, Juan de Olear y Manuel Domínguez. Es porque ahí el Partido Colorado, es lo que dijiste vos cuando estabas diciendo en tu presentación. ¿Por qué somos un partido de masas? ¿Por qué somos un partido social y popular? Hoy justamente estaba yo diciendo, y vos sabés que nosotros representamos un ala cristiana propiamente dentro del partido. Cuando el Partido Colorado en la actualidad ve a una joven madre que quiere abrirse paso luchando para dar de comer a sus hijos, y aparece el programa Hambre Cero, cuando hoy una familia que en los bañados le sube el agua en las inundaciones hasta el cuello, busca la dignidad de tener un techo propio, y aparece el programa Cheroga Poná. Cuando hoy un agricultor que se sacrifica todos los días, sin embargo desea que su hijo tenga acceso a la mejor universidad del Paraguay y por qué no del mundo, y aparece Becal, el Partido Colorado, discúlpame esa línea, audiencia, está suscribiendo con mayúscula el sermón de la montaña de Jesucristo. Discúlpame, porque no se puede separar la fe, la inspiración de la política, y eso es lo que nosotros levantamos hoy y nos inspira, porque la Revolución Francesa dijo cortar los lazos del cristianismo con el gobierno, pero en un país
cuyo partido mira a los humildes, mira a la mujer necesitada, mira realmente al agricultor, mira al obrero sacrificado, mira a miles de jóvenes que quieren oportunidad. Los demás partidos proponen odio y el Partido Colorado ofrece oportunidad y esperanza. Pueden haber críticas, pueden haber errores, puede haber actores que se hayan equivocado, pero como dijo Jotita, la línea es clara de política de Estado en consonancia y en matrimonio eterno con la visión doctrinaria. Honramos a los grandes compadres, que eran compadres por ser camaradas de armas, Patricio Escobar, General Bernardino Caballero y Patricio Escobar en ese inicio. Poquito después vienen estos novecentistas, Claro. que fueron tan importantes. Por ahí también Ricardo Brugada, un poco después. Sí. Ignacio Apane. Quiero enfocarme un poco brevemente, doctor. ¿Quién fue Ignacio Apane? Para mí, en esa generación del 900, que es lo más brillante que tuvo el Paraguay en materia intelectual, y esto me gustaría hacer, me gustaría bajar un poco al nivel para que sobre todo la juventud y las personas que nos están escuchando no entienden. Nosotros siempre decimos que para juzgar un hecho de la historia debemos tratar de ubicarnos en el concepto de espacio y tiempo oportuno, porque desde 2025 con el WhatsApp es muy fácil juzgar un hecho del pasado, pero hay que ponerse en la situación. Nosotros, la guerra de la Triple Alianza, el paraguayo volvió a ser esclavo en su país. Apareció una institución que era la esclavitud que se llamaba el mensú. Trabajaban 18 horas por día en las estancias, en la industrial paraguaya, Domingo Barte. 5 millones de hectáreas tenía el tipo. Desde Encarnación hasta Hernandaria y su capital Tacurupucú era de una sola familia. El mensú, la industrial paraguaya, mate laranjeira, los cafetales también y la hierba mate, la industrial paraguaya, Domingo Barte. Casado en el Chaco, la explotación del tanino. Vos sabés que comían el reviro, que no es como nosotros conocíamos, era aceite caliente, harina una vez al día. Y si tenían accidente eran sustituidos como bestias de carga. No se les pagaba y trabajaban 18 horas por día. Ese es el Paraguay de 1900 hasta prácticamente la guerra del Chaco, cuyo presidente de la industrial paraguaya fue Juan Vegaona, fue presidente del Partido Liberal, presidente de la industrial paraguaya y presidente del Banco Mercantil, y que cambió más de 35 presidentes en 40 años, golpe de Estado, guerras civiles, cuartelazo, en la peor época de anarquía que conoce nuestra historia y que eso no se da a conocer. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? El paraguayo pasó a ser esclavo y eso es lo que Ignacio Apane da su vida para luchar a eso y levanta la bandera, por así decirlo, la bandera socialista dentro del Partido Colorado. Mi fuerza y empeño mayor ha de ser luchar contra los poderosos que oprimen y esclavizan al pueblo, dice. Y en ello pondré empeño durante toda mi vida, con todas mis fuerzas. Y Fulgencio R. Moreno habla y hace lo mismo, pero por el trabajador, por el obrero, que tampoco tenía vacaciones pagas, que no tenía permiso la madre para tener a su bebé, que no tenía el seguro, que no tenía ningún tipo de garantía y se le pagaba lo que cada uno quería. Fulgencio R. Moreno levanta la bandera de defensa del obrero en este caso. Y con Juan E. Oleari, Manuel Domínguez y Enrique Solano López rescatan la figura del mariscal que estaba prohibida, sobre todo juntando a todos los combatientes de la guerra Guazú, y les dice: lo que ustedes hicieron fue el ejemplo más grande de inspiración en el mundo. ¡Wow! Entonces, Enrique Solano López Lynch. Sí, y Juan E. Oleari, principal, y Manuel Domínguez, también fue el abogado del Chaco. Él fue el que elaboró la famosa tesis, ni más allá ni más acá, del Parapití, sobre las cuales se fundamentó el Paraguay para la defensa del Chaco en materia diplomática. Pero no me quiero detener en eso. Entonces, emocionados los excombatientes, le regalan sus condecoraciones de la guerra de la Triple Alianza a Oleari. Wow. Y él pasa a juntar. Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí, Salim, para que entiendan? El Partido Colorado toma para sí el nacionalismo paraguayo defendido en Cerro Corá, con la defensa de las causas sociales y la lucha contra la industrial paraguaya, defiende a los paraguayos que eran esclavos, y con Fulgencio R. Moreno a los trabajadores. Nos convertimos en un partido social y popular de masa, porque agrarista y
propendemos ya la famosa reforma agraria. Cuando se pidió la igualdad entre el hombre y la mujer, mucha gente hoy hasta se puede reír y eso. Fue en pleno año 1916 cuando Telémaco Silvera e Ignacio Apane se convierten en los propulsores. Negado por el Partido Liberal. Diputado. Sí, cuando se pide realmente un sueldo mínimo para los trabajadores, rechazado por el Partido Liberal. Cuando se pide vacaciones pagas, rechazado por el Partido Liberal. Cuando se pide la reforma agraria y que el campesino tenga derecho, rechazado por el Partido Liberal. El partido pasa a ser. Y ahí es que quiero, digamos, llegar a la figura para mí intelectual más grande e influyente de la historia del Paraguay, que es Natalicio González, guaireño, que escribe lo que yo llamo la Biblia del Partido Colorado. El Estado servidor del hombre libre. Y él ahí establece, y él crea el sistema de distribución de los partidos como la Iglesia Católica a través de las parroquias, dividido a través de las comisiones seccionales, más conocido como las seccionales. Claro. Él es el creador de esto. Él es el creador. Un sistema de celdas que llega desde la Junta de Gobierno hasta el sector más popular, más bajo del Paraguay, y que puede tener a través del obrero más humilde o campesino más humilde una conexión directa con su Junta de Gobierno y sentir la fiebre prácticamente como si fuera que estamos en un puesto de mando, en un submarino o algo, y tener realmente el conocimiento exacto de cómo está el frente de batalla. Él, a través del Estado servidor del hombre libre, y me entusiasmo porque te voy a traer ejemplos claros de la actualidad de lo que yo te estoy, y te digo, ¿qué es lo que dice en pocas palabras Natalicio en el Estado servidor? El Estado no puede aparecer como observador simplemente del desarrollo de la economía. El liberalismo es antinatural y dice, ¿por qué le cuestiona él a Adam Smith y a la riqueza de las naciones, y a lo que dice? Al libro. Sobre todo el liberalismo, cuando dice, es una quimera sostener que la economía es librada bajo su propia dinámica por las leyes de la ley de la oferta y la demanda, y que cuando aparecen más ofertas, a eso genera una competencia y el pueblo en general puede ir a buscar lo más barato. Eso es mentira, dice. Porque cuando el Estado no interviene, de la economía se aprovechan determinadas corporaciones que ponen a su gusto el precio en detrimento del trabajo y del realmente el consumidor, que es el pueblo. Más datos con el mercado de los combustibles, que es lo que decían antes los distribuidores de los combustibles, que justificaban la alza de precios. Cuando el barril de crudo internacional está alto, debemos subir los precios porque la importación es cara. Pero cuando están por el piso, como es hasta ahora, y bajan hasta 6 veces, nunca bajaban los precios. Lo mismo pasa con el gas. Como es un derivado de petróleo, el precio de la garrafa está alta y la importación también, entonces debemos subir. Pero cuando baja, nunca bajaba. Entonces el Estado interviene y obliga aquí a través de Petropar a bajar los márgenes de la ganancia de las distribuidoras para llegar a un precio real. Petropar interviene en el mercado con su propia distribuidora, baja el precio y obliga a los demás. ¿Y sabes qué demuestra? Te voy a decir qué demuestra. Demuestra el acto de maldad y de hipocresía que no se dice y que no es ningún titular de prensa jamás. Que todo lo que estaban haciendo estas distribuidoras era un robo al pueblo más humilde, que es el que carga diésel, y eso no es titular, porque demuestra bajando 6 veces de que igual hay márgenes de ganancia y encima razonable. Pero no, discúlpame, pero no podés ser tan degenerado, hermano, y que nadie se haga eco de eso y que ningún periodista diga eso. Pero, lo mismo que pasa con el gas. Pero última cosa digo, y los intereses de las tarjetas de crédito. Vos te vas, mira, ya me quito el anteojo ya porque ya me entusiasmé. Vos compras hoy algo, vos te viene entre en los cargos que te vienen, interés punitorio, doble interés, gasto administrativo, gasto. Vos no sabés los conceptos que estás pagando. En general, vos lo que terminás pagando, vos nunca amortizás el capital. Vos siempre pagás el interés y eso es lo que no te cuentan. Vos tenés que vivir siempre esclavizado para nunca amortizar el capital. No importa que te dé una CB en 10, 15 años.
vos no podés amortizar el capital. Entonces interviene el Banco Central y obliga a bajar los intereses de las tarjetas de crédito. Conste que el presidente del partido es dueño de un banco. O sea, él es mucho más coherente. Y disculpen, no estoy haciendo una defensa, estoy haciendo una coherencia nomás. Es mucho más coherente con la doctrina partidaria que varios de los que se hacen llamar Colorado de quinta generación. Y aquí te das cuenta que nosotros no estamos hablando de la polca, no estamos hablando del color, no estamos hablando del hurra. Estamos hablando de un contenido doctrinario, pragmático, actual, en consonancia con aquella visión primaria doctrinaria. Entonces, cuando te obligan a bajar, por fin vos podés amortizar el capital y aflojar las cuerdas que tenés en el cuello, hermano. Y con estos programas sociales, la gente puede decir populismo, incluso la antítesis de Milei, que es subsidio. Pero ¿qué es el dolor más grande que una madre en el interior y acá en Los Bañados y en el Gran Asunción tiene, Salim? ¿Qué es la preocupación? Acá está Claudia, que una madre al mediodía tiene principalmente. Que llega la hora del mediodía, hermano, y no tiene que poner en su mesa. Y esos niños, por el amor y la veneración que le tienen a su madre, no le dicen nada. Y le dice, está bien, mamá, por más de que le duela en el estómago. Vos sabés lo que es ese dolor para esa madre. Entonces, desde ahí tenés que juzgar el programa Hambre Cero. Desde ahí hay que juzgar el Hambre Cero. Claro. No desde las críticas de odio de Celeste Amarilla o de algunos que me disculpen que lo único. Desde ahí. Y encima con esta salvedad, no solamente periodo de clases, sino todo el año. ¿Qué es lo que está produciendo esto? Que miles de niños y jóvenes migren del sector privado de la educación al sector público. Porque encima se te entregan kits escolares. Tenés desayuno y almuerzo y podés repetir la comida. Si vos tenés más hambre, nunca te van a decir un solo plato. Y también te digo más, la gente dice pupitre chino. A mí, ¿qué me importa de dónde sea el pupitre? ¿Por qué solamente lo de los colegios privados pueden tener un pupitre decente y un chico no? Esa es coherencia con la doctrina y, como dijo Celeste Amarilla, ahora apuntando incluso a una universidad 100% gratuita, la próxima Universidad Bernardino Caballero, a disposición del pueblo paraguayo. Nadie sabe también de que más de 70.000 jóvenes se han recibido en los últimos años en la Escuela de Oficio del Partido Colorado, en el Centro de Formación Técnica Bernardino Caballero, donde se enseña desde reparación de celulares, administración cooperativa, corte y confección, cocina, relaciones y protocolo, y inglés, chino, mandarín, tiene su orquesta sinfónica, danza, patín, y nunca se te pregunta de qué partido sos. Eso es importante remarcar. Y viven en la residencia que se quemó de Colorado Oroga, casi mueren ahí arriba, vos sabés. 2021. Más de 100 varones y 120 mujeres en distintos pisos totalmente gratuitos que estudian aquí. Todo esto se pone sin preguntarte jamás de qué religión sos o hincha de qué club sos vos o a qué partido perteneces. Y el ingreso a las facultades, o sea, el que quiere juzgar con campañas como esa, o sea, esto no se trata, ¿qué es lo que te quiero decir? No se trata simplemente esto de una maquinaria electoral de que trabaja con la precisión de un reloj suizo. A lo mejor falta que esto sea más conocido por el pueblo, por la sociedad en general, y para que entiendan de que hay miles de cosas que faltan. Y por último, desde el IRPE, lo que nosotros estamos haciendo desde el Instituto de Formación Doctrinal del Partido Colorado es que el Partido Colorado también es el único estandarte de defensa de los valores tradicionales, históricos y hasta espirituales del Paraguay. Y con esto termino, te cedo la palabra. Si el Partido Colorado no estaba fuerte, hasta la familia, en el concepto que conocemos nosotros actual, iba a cambiar. Acá la intromisión del embajador Matt Hochschild no se trató simplemente de un soldado LGTB que vino acá. Él era el representante globalista de las ONG más grandes del mundo, la Open Society de George Soros,
con la misión de imponer en el Paraguay una agenda a cualquier costo, destruir las bases del país conservador más fuerte de América. Y eso conllevaba a decapitar a su principal muro infranqueable, que era Horacio Cartes. Así sea fundiendo toda su empresa y dejando a más de 30.000 paraguayos. Por eso realmente cuando nosotros levantamos el emblema Dios, Patria y Familia, que hizo que el sector cristiano, católico y evangélico se juegue por el Partido Colorado, no fue algo cursi, fue realmente levantar una bandera histórica y actual. Totalmente. Qué lindo recorrido hiciste, doctor, con esa pasión, ese conocimiento que te caracteriza. Y qué importante es conocer la doctrina, porque estamos ante muchas modas. Está de moda el libertarismo, ni siquiera el liberalismo, o dice ser parte de un ala del liberalismo. Y aparentemente el Partido Colorado no es un partido ideológicamente de ese liberalismo mitrista, al menos. Eso que vos citabas de Ignacio Apane, esa ala social del Partido Colorado agrarista, hay que aclarar que siempre ha respetado la propiedad privada, ¿verdad? Es muy interesante eso que estamos hablando, que para la gente que está viendo esto, ¿verdad? El Partido Colorado es un partido social, un partido popular de masas que respeta la propiedad privada, pero que interviene, que está de acuerdo en la intervención, en la participación del Estado, según describías. Porque a veces uno no sabe la doctrina, no sabe la historia, y ve de repente hechos del presente, como lo que sucedía hace poco con la baja del combustible, etcétera, y uno dice, pero nosotros no somos más parecidos a Milei, ¿cómo esto que intervenimos, no intervenimos? Y decía por ahí un sabio, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué importante es la doctrina para entender el presente. Claro, pero en el caso argentino sí se justifica, porque me van a disculpar, pero si un transexual en prisión tiene subsidio porque ya no puede trabajar de transexual, si un ladrón o delincuente también tiene subsidio y por más de que esté en las cárceles, cuando los delincuentes tienen más garantías que las propias víctimas, evidentemente, no solo Milei, si salía un pulpo con 8 cabezas iba a ganar, ¿verdad? Es la reacción justamente a algo que fue totalmente a otro extremo. Eso es lo que me vas a disculpar, y yo no voy a hacer un juicio de valor político, pero el gobierno del presidente Alfredo Stroessner tuvo un criterio de administración en la economía con César Barrientos al frente del Ministerio de Hacienda y el doctor César Romeo Acosta al frente del Banco Central, un criterio de seriedad de mantenimiento a la economía que le permitió al guaraní ser la moneda más fuerte de América desde Canadá, Tierra del Fuego, y que hasta el día de hoy nunca le quitó un cero, y que le permite al Paraguay tener ahora esa posibilidad de la oferta del triple 10 para la inversión privada, 10% del IVA, 10% a la renta personal, 10% a las ganancias, sin que eso signifique, no mantiene un equilibrio entre las posibilidades que otorga, entre los subsidios, por así decirlo, pero respeta el capital. Y nunca en la historia como en la actualidad se está radicando tanto capital privado de inversión extranjera, primero de la región, de Argentina, Brasil, Uruguay, y ni qué decir europeo. Lo que vemos en los TikTok de los capitalistas europeos que están encontrando la joya perdida en el Paraguay, no es casualidad. Es la visión de una política de Estado en el punto de vista económico a largo plazo, realmente. Y en ese marco siempre hubo una disciplina fiscal en el Paraguay. Siempre esa sencillez. Quizás no tiremos manteca al techo, no tengamos, digamos, pero esta sencillez del Paraguay, entre todos nos ayudamos, y la solidaridad. Total. Eso es lo que... Hay un término ahí, y abrimos al panel porque hay muchas consultas, pero algo que me gustaría consultarte, doctor, y que creo que nos puede servir bastante. Por algún motivo se escucha muy poco esto, ¿verdad? Se escucha poco la palabra, políticamente hablando, conservadurismo, y pensamos que, yo creo que tiene que ver por la Guerra Fría, que el conservadurismo y el liberalismo estuvieron juntos. Y ahora aparentemente uno empieza a notar algunas diferencias. El conservadurismo, que respeta la historia y las tradiciones, puede adquirir algunas políticas económicas liberales.
¿Qué opinión te merece que el Partido Colorado es un partido conservador? El Partido Colorado es un partido, no digamos conservador, porque esa es la naturaleza del paraguayo. La familia constituida por el hombre y la mujer y los hijos entiende que la familia es la base, es un estado en miniatura. ¿Por qué? Porque en ella el niño aprende las primeras nociones de derechos, pero también de obligaciones. Y que en caso de incumplir va a sentir la rigidez de la corrección. El niño en una familia unida recibe las primeras nociones de valores que va a defender toda su vida. Primero el amor y el temor de Dios, a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie da al Padre sino por mí. Por eso la unión del sistema del Dios, Padre y familia, el respeto a la familia. En un hogar, cuando el padre está presente y es un padre que ejerce su rol, el niño a la noche no va a prender la luz por miedo, porque va a tener suficiente autoestima y va a saber que está su padre en la otra pieza. Se respeta y se defiende la familia, se respeta y se defiende el trabajo. Nunca se le ha molestado al inversor y al capitalista. ¿Por qué? Porque nosotros no defendemos una lucha de clases, como sí lo hace el comunismo, como sí lo hizo sectores afines a Fernando Lugo en su momento, como sí lo hicieron la satanización del migrante, del brasiguayo, del menonita. Es una locura eso. El Partido Colorado opone a la lucha de clase la reconciliación de las clases. El capitalista debe entender que sin el apoyo del trabajador que suda acá, como los camarógrafos, como la maquilladora, como la gente que está sirviendo, sin el trabajo de ellos, ustedes no se van a lucir. Pero el trabajador debe entender también que sin la inversión del capitalista que juega todo lo que tiene a favor de un sueño, un emprendimiento, tampoco él va a poder desarrollarse con dignidad. Ese es el Partido Colorado. No estamos ni en el comunismo ni en el capitalismo radical de Milei. Encuentra en un centro pragmático que tiende a los factores hacia los sectores más vulnerables un equilibrio. Opone, vuelvo a decirte, a la lucha de clases opone la reconciliación de las clases. Como lo hizo Bernardino Caballero. Doctor querido, tenemos algunas preguntas Sí, en el panel. Claudia Melgarejo. Bueno, antes que nada me pareció muy interesante todo lo que expuso, doctor, y esto de la reconciliación de las clases me parece que es vital, es el camino para construir más allá de tratar de generar una polémica, decir, estos son los que tienen y que nos tienen que dar, o sea, basta, ¿verdad? Con eso. Sí promover el emprendedurismo, sí potenciar eso y, por supuesto, cuidando todos los derechos de los trabajadores también, ¿verdad? Pero ahí la importancia que usted decía de, más que ser un observador, entrar a normar, ¿verdad? Para que haya una justicia social y económica también. Usted hablaba de los valores del partido, pero yo le quiero preguntar específicamente sobre lo que muchos ciudadanos de repente critican del partido, los antivalores, que yo no creo que sean solamente el Partido Colorado, ¿verdad? Pero con la fuerza que tiene el partido hoy, ¿cuál sería el camino, por ejemplo, para erradicar la corrupción, ¿verdad? Porque todos estos programas realmente yo los encuentro fantásticos, ¿verdad? Yo creo que la discriminación positiva es buena, ¿verdad? Por lo menos hasta que tengamos nosotros asentados o más consolidados quizás el área donde nosotros queremos generar esta discriminación positiva, ¿verdad? Ya sea con las mujeres o con personas de escasos recursos o con personas que por eso no pueden tener acceso a la educación, ¿verdad? Pero sí, específicamente, por ejemplo, la corrupción. ¿Cuán responsable es la ANR y cuál debería ser el camino para erradicarla? Yo entiendo que es algo cultural y que atraviesa a todos los partidos, ¿verdad? Pero por la fuerza del partido, ¿qué es lo que podría hacer para eliminar estos antivalores que son muy identificados hoy justamente al ser partido de gobierno con el Partido Colorado? Mira, uno de las revoluciones más grandes que se dieron a este fenómeno fue la famosa ley de la transparencia, ¿verdad? Cuando el presidente Horacio Cartes en función de gobierno dijo lo público a la luz pública, porque antes, ustedes se recordarán, lo que pasaba en el Estado estaba bajo 7 llaves, estaba escondido, no se sabía dentro del secreto, y cuando se promulga la famosa ley de transparencia, nos enteramos realmente de que
una persona tenía hasta 7, 8 rubros en el mismo horario. Entre ellos estaba un famoso premio Nobel alternativo y todo también entre ellos, ¿verdad? Y cae, entonces se produce el famoso escándalo del Una no te calles y de todo que comienza, digamos, a... Esas son iniciativas. Después está el famoso concurso público de oposición para la llegada a los cargos públicos, ¿verdad? Ese es otro de los puntos. Y el gobierno del presidente Carter fue el que menos funcionarios nombró dentro del Estado. Ahora bien, con respecto a la representación legítima que tenemos, nosotros estamos y vivimos en un país democrático, ¿verdad? Sobre todo se ha llegado a este fenómeno de las listas abiertas, en donde cada candidato que llegó a ese espacio es producto de su propio esfuerzo. El tipo compitió en una localidad contra monstruos, grandes comerciantes, gente de tradición, agarró y se abrió y se ganó ese espacio. Y digamos que él es responsable en forma personal por el ejercicio de sus funciones, pero cada 3 años, como ahora vienen las municipales, prácticamente el año que viene ya son las internas, y después apenas un pequeño tiempo después vuelven a comenzar, la gente en general va a premiar o va a castigar realmente a todos los actores que considera contribuyen o no a ese criterio de transparencia. Y yo estoy, digamos, lo trato de ver el vaso medio vacío, medio lleno, porque en el gabinete existe una conducción que en materia económica tiene una visión, como dijo Justita, de políticas de Estado para la formación de un país, por así decirlo, por más ambicioso que suene, de un país, de un Paraguay de primer mundo. Las inversiones radicadas, nosotros está calculado, justamente estábamos analizando, de en poco menos de 10 años Paraguay va a ser el Panamá de Sudamérica, va a tener más infraestructura que la propia ciudad de Panamá, que atrae a tantos mercados dentro del Caribe. Y se está transformando nuestro país diariamente. Mientras nosotros estamos hablando, se está levantando una nueva torre. Entonces, en ese marco sí, yo soy muy optimista. Ahora, de que haya en un partido de casi 3 millones de afiliados, 3 millones, es un país dentro de otro país. Lógicamente existen todo tipo de actores también, ¿verdad? Como existen también en la iglesia cristiana, evangélica, en el Partido Liberal, en la comunidad de ingenieros, en la comunidad, pero creo que en general la sociedad va a tener oportunidad de castigar o premiar en una elección una determinada conducción. Ahora, por ejemplo, tenemos en Ciudad del Este, a escasos 2 meses, una elección que puede ser bisagra para todo el país. Miramos ayer nomás las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en donde venía un Milei muy soberbio, insultando a todos con la libertad avanza. 14%. Abajo la casta, bajo los zurdos sucios, venimos acá y recibió, pero una paliza, pero de aquella, y él mismo transformó esa elección en una tomadura de fiebre de su gobernabilidad y dijo, porque de esas elecciones depende mi gobernabilidad, dijo, él mismo dijo. Entonces, Ciudad del Este para mí es clave para el Partido Colorado, porque a partir de ahí podría venir una nueva dinámica en las próximas elecciones generales. Totalmente. Quiero ir cerrando, doctor. Aprendí contigo. ¿Quién trajo esa frase? Creo en la democracia, pero con pan. Porque es mentira en la miseria y la libertad. Que siempre lo repite Calé. Creo que es de, no sé si es de Carlos Miguel Jiménez. De Carlos Miguel Jiménez. Es que también autor de Mi Patria Soñada. Mi Patria Soñada. Flor de Pilar. Sí. Imagínate, Carlos Miguel Jiménez es el ala socialista radical, vamos a decir, del Partido Colorado. Leí en tu libro que él era el dueño de la frase. ¿A qué se refiere esa música? A ver si podemos despedirnos con esa canción en honor a Susurran mis ojos. Qué espectacular. No quiero escuchar la polka Punandí. Porque en la polka Punandí hace ese recorrido de toda la historia, ¿verdad? Hablaba recién de Natalicio González, que fue presidente en 1848, ¿verdad? Y un poquito después nomás. 1948. Pero ¿quién es el Pinandí? ¿Por qué Pinandí? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué descalzo? Te cuento rápido. Porque en la guerra del Chaco, la tropa paraguaya peleaba descalzo
nosotros no llevábamos bota ni zapato. Por eso se veían los bolivianos, era patapila, decían por los paraguayos, patapila, pila, patapila, que acabo de decir. ¿Por qué? Porque era tan grande también, evidentemente, los callos que tenían que no le entraban ni espinas, porque peleaban descalzo. Entonces el campesino siempre anduvo descalzo. No sé si hasta ahora, pero siempre las niñas, los niños y el campesino siempre anduvo descalzo. Y ese es el que ese es el que cierra fila a favor del Partido Colorado en la Revolución del 47 para detener el avance del Partido Liberal que se había aliado con el Partido Comunista. Teníamos al glorioso coronel Alfredo Ramos, comandante del RC-1 Baloy Rivarola, por el Partido Liberal desde Concepción, aliado con el comunismo de Barte y de Oscar Crey contra el nacionalismo colorado. Y el campesino y el obrero, a través de Oro, de la organización Oro, Organización Republicana Obrera, y el PNANDI con Natalicio González, ahí nace el famoso guión rojo. Los guiones rojos claro, enfrentan y ganan. No fue solamente no fueron los militares. Y el campesino no estaba afiliado al Partido Colorado en ese momento, pero vino con Natalicio. Qué poderoso, qué poderosa historia realmente del Partido Colorado. Te agradezco mucho, doctor, por estar acá. Quiero poner esa polca en homenaje a todos los colorados en su día. Si bien cierto no es hoy, pero quiero homenajear al glorioso Partido Colorado, que está pasando un buen momento, hay que decirlo, en forma institucional con la presidencia de don Horacio Cartes. Así es. Horacio Cartes es el tipo de liderazgo que al paraguayo le gusta. Es la figura de un gran líder. Te doy un ejemplo, como siempre manifiesto yo. 1 o 2 horas antes de un acto, la gente ya está esperando, ya está expectante, ya está, digamos, y cuando llega a él se despierta la algarabía y el júbilo. Transmite seguridad, transmite esperanza. Él es un líder que habla muy poco, no hace conferencias en prensa, pero impone respeto. Y no se trata simplemente del dinero, como muchos dicen, porque vos sabés más que nadie que el Partido Colorado ha tenido a los mejores ingenieros de Itaipú, ha tenido a gente de muchísimo más poder económico y todo, pero la autoridad y el respeto es que uno se gana realmente con una coherencia. A él no le tembló el pulso cuando tuvo que defender la vida y la familia, cuando dijo que las banderas del partido no se arrían, de campaña no se arrían. Vinieron por él y se mantuvo firme. Y eso es realmente lo que admira. Y vuelvo a decirte, la figura hasta de un padre, vamos a decir, fuerte en una casa que mantiene el orden de los hijos por la autoridad que impone, no imponiendo, con su presencia. Totalmente, y un hombre armas tomar de ejecutar, ha hecho cosas en el partido, hay que decirlo, todo lo que tiene que ver con lo que vos estás nombrando, las universidades, los cursos, tantas cosas que hoy se está haciendo en el partido, la prensa también que tiene que ver. Y no ser vengativo, porque él cuando dice abrazo de madre, él pudo haber sido vengativo con quienes a él le traicionaron y hasta pidieron cerrar sus empresas. Sin embargo, él hizo el rencor a un lado, el sentido de venganza, abrió los brazos y dijo, todos unidos somos más fuertes. Él lo da el famoso ejemplo de este abrazo de mamá, todos unidos somos más fuertes. Y los enemigos antagónicos de Honor Colorado hoy son los principales referentes de Honor Colorado. Total. Increíble. Eso ha sucedido, sí. Y también hay que decir, un hombre que se involucró en política, hay que dejar la comodidad de las empresas para involucrarse y participar. Es fácil criticar, pero no es fácil. Por ahí decía, ladran Sancho, señal que estamos cabalgando, ¿verdad? Entonces iba a estar en todo el mundo, claro. Él en verano iba a estar en Europa, o iba a estar en Punta, o iba a estar, no le faltaba, sin embargo, entró para el cumplimiento de una idea que él tenía de su partido, perdió su hijo, no puede visa, es una serie, pero él está más firme que nunca y hay todos millones de personas que ven en él la seguridad de la esperanza. Ahí está, mi querido doctor, felicidades en nombre tuyo a todo el Partido Colorado, a todos los afiliados, a todos los colorados de corazón. Así que muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos, querido Salinas, Claudia, Jotita, a todos los compañeros aquí. Es un placer inmenso en esta semana que recordamos 11 de septiembre de 1887, el nacimiento
de una semilla de esperanza, de un espíritu que se proyecta, te vuelvo a decir, nació en el pasado, nos cruza y se proyecta al futuro, es eterno. Dios, patria y familia. Así es, que viva el Partido Colorado orgullosamente. Yo siempre me identifico como un joven colorado. Vamos a la pausa, enseguida venimos con más Buenos Días, América. Donde vivimos con mi mujer, con mi sazada y mi machete cada cohetín.